RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al señor Guillermo Molinari Palomino. En su momento ha sido viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, especialista en políticas de educación. Y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Molinari, qué gusto saludarlo. Gracias, como siempre, muy amable. No, muy buenos días, José Hernández, aquí con la mejor disposición de poder resolver las inquietudes y preguntas y además de informar a la comunidad, ¿no? En efecto, ¿no? Hace unos días el ministro de Educación, Carlos Gallardo, en rueda de prensa ha indicado que el gobierno impulsa el nombramiento automático para aquellos maestros contratados los cuales no han logrado superar las evaluaciones, ¿no? Para ingresar a la carrera pública magisterial, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esta medida frente a la ley de carrera magisterial, ¿no? ¿Se desmonta la ley de carrera magisterial? ¿Socava un esfuerzo que se ha venido trabajando en las últimas décadas? ¿Qué implicancias puede tener ello? Bueno, en primer lugar creo que hay un gran desconocimiento de la comunidad, pero también de muchos sectores del sector de educación respecto a los avances, los logros que se ha ido obteniendo a través de la ley de la reforma magisterial. En términos de remuneración, en términos de estímulos y incentivos, en términos de formación continua, en términos de deberes y derechos de los maestros y también en términos del tema de evaluación. Solo para dar algunos datos, ¿correcto? De acuerdo a la información que nosotros hemos recogido de Nexus del Ministerio de Educación, actualmente hay un poco más de 242.696 nombrados, profesores nombrados que se han sometido a todo este sistema. Y contratados, data también del Ministerio de Educación para la educación básica regular, la educación básica especial, para EVA y para educación técnica productiva, 145.618 docentes contratados, ¿no? Quiere decir que nosotros lo que debemos hacer como sector es un gran esfuerzo para lograr que estos maestros contratados, teniendo los presupuestos, ¿no es cierto? En primer lugar, porque hay que asegurar los presupuestos, implica pues una serie de beneficios para los maestros que hay que tener previstos en la gestión para poder enfrentarlos cuando los maestros entren al nombramiento. Pero no solo eso, sino que además los maestros han venido a partir de sus ingresos recibiendo un conjunto de beneficios. No solo es la remuneración íntegra mensual la que reciben, hay asignaciones por cargo, asignaciones por lugar donde trabaja, asignaciones y otros beneficios, incentivos, ¿no? Que no se dice eso. No se comenta, la ley lo tiene. ¿Y a quién se le otorga la ley? A aquel que se desarrolla profesionalmente, aquel que se preocupa por su formación, aquel que tiene buenos desempeños, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lógicamente eso va a generar las condiciones para que este maestro sea considerado y reciba todos estos beneficios y incentivos. Creo que esas cosas deberíamos difundirlas más. Porque no solo se trata de decir, no, como vienen dando muchos exámenes todos los años y no aprueban, ¿no? Entonces la ley no funciona. No, la ley funciona si realmente junto a esos profesores que dieron sus exámenes hiciéramos programas de formación, capacitación, actualización, especialización, ¿no es cierto?, para ponerlos en mejores condiciones y cuando tengan que rendir sus exámenes, junto con la evaluación de sus desempeños, y que probablemente la ley necesita cosas que ajustar. Sí, probablemente sí. Por ejemplo, si tuviéramos que señalar algunas, el sistema, ¿no es cierto?, y la forma como les evalúan los maestros, también debería tener como un requisito o como una ponderación mayor el tema de que vienen trabajando varios años y han merecido evaluaciones de los mismos centros educativos, ahí donde han continuado porque los directores han visto sus desempeños, entonces hay una evaluación que podría tener una ponderación diferente. Ahora, esta propuesta lanzada por el ministro Gallardo tiene que ser vista naturalmente por el Congreso de la República. Y ahí quiero retomar un tema que usted ha dicho, ¿no? ¿Hay posibilidades de revisar algunos esquemas de evaluación dentro del marco meritocrático en estos momentos? Sí, porque la ley no es, las leyes no son documentos estáticos, tienen que responder a las realidades, a las coyunturas, a los entornos en los cuales nos movemos, y por lo tanto, toda ley es mejorable, es perfectible. Y en ese sentido el Congreso tiene una buena tarea ahí para mejorar la ley, para lograr una mejor aplicación de la misma y lograr también de que se aprueben en el Congreso
los presupuestos que después el Ejecutivo tendrá que aplicar en lo que sea la capacitación y la formación docente, en los beneficios de los maestros, en que se cumpla con las promesas que se les ha hecho, ¿no es cierto?, en el tema de campaña. Ahí ese es un problema. O sea, cuando yo prometo algo y no lo cumplo, voy a comenzar a tener problemas. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que puede implicar si el gobierno persiste en aplicar este nombramiento automático, ¿no? ¿Qué riesgos podemos tener a la vista? Bueno, una de las cosas que dicen todas las investigaciones y todas las realidades en el mundo y los países que han ido avanzando es que si yo pongo énfasis en la formación, en los beneficios, en el tratamiento y tengo una carrera pública magisterial adecuada, lógicamente eso mejorará la calidad del docente. Y al mejorar la calidad del docente, mejora los aspectos que tienen que ver con la enseñanza y con los aprendizajes. Y por lo tanto, tendremos mejores alumnos. Pero yo quiero referirme, por ejemplo, a algunos comentarios que hacen los mismos docentes, porque a ellos hay que recurrir. Por ejemplo, ¿no? La profesora Rocío dice, no estoy de acuerdo con la disposición. ¿Dónde queda la meritocracia? Los ascensos también que sean guía, que sean iguales sin evaluaciones. ¿Por qué si no pasaron los exámenes, por qué ellos tienen que ser nombrados? Nosotros pasamos todos los exámenes, dice Percy durante Suni. Entonces, yo creo que hay que también recoger las opiniones de todos los maestros, de esos 240.000 maestros que han pasado por todo este proceso y que vienen exigiéndose, vienen estudiando, vienen preparándose y para presentarse a los ascensos. Ahora, usted mencionaba al inicio de la conversación que se puede lanzar esta idea, esta propuesta por desconocimiento, ¿no? Si nos ponemos en la otra arista, ¿no? Si no es desconocimiento, ¿no? Hay quienes piensan que esto tiene un trasfondo ideológico partidario, ¿no? Y que puede ser justamente utilizado, ¿no? Este mecanismo para generar toda una corriente de opinión política, ¿no? ¿Ese es otro riesgo? Sí. Bueno, la experiencia me ha dicho a mí de que precisamente aquellos que no aprueban son los que no se preparan, no estudian y que generalmente han gozado, discúlpeme, y lo voy a decir con el mayor respeto que merecen los sindicatos, muchas licencias sindicales y por lo tanto no han estado cerca de las aulas. Y cuando se presentan a dar los exámenes, no los aprueban. Lo puedo decir porque he estado formando parte no solo de los programas de capacitación, sino también de evaluación al ingreso a la carrera. Y eso es lo que nos pasa. O sea, tenemos a veces en las puertas a dirigentes que no quieren dar los exámenes o que cuando los han dado han salido desaprobados y quieren boicotear cuando los maestros que sí quieren superarse van a dar los exámenes. Lo puedo haber visto en Tacna, en Huancas, en Huánuco, en Lima, en el norte y también en el oriente. Esa es la realidad que tenemos en el país. Yo le pregunto, si usted tuviera, porque la educación es una empresa, señor, también, ¿de acuerdo, José? Es una empresa. Es una empresa donde administramos recursos, donde vemos y gestionamos procesos, donde vemos y nos manejamos y nos relacionamos con personal. Y por lo tanto, si yo quiero tener una buena empresa, una empresa de calidad, comienzo a afinar mis mecanismos de evaluación, mis mecanismos que me permitan a mí determinar cuáles son los resultados. Si no veo eso, entonces no sabré si avanzo, si mejoro o si me estoy estancando. Y entonces la educación también requiere de eso. Y ahí entramos a otro terreno, ¿no? En la eficacia, la eficiencia entre la escuela pública y la escuela privada, ¿no? Muchos pueden migrar, ¿no? Muchos pueden trasvasar al sector privado, ¿no? Sí. Bueno, cuando no tenemos políticas públicas en educación de largo aliento, cuando en 5 años cambiamos 10 veces ministro, lógicamente las políticas son insostenibles. Primer aspecto. Segundo aspecto, cuando las políticas están bien claras y entonces se sabe cuál es el norte, podemos mejorar. Entre los años 2002 al 2011, el Perú, en las evaluaciones de la OCDE, ¿no es cierto? De la OCDE, perdón, ¿no? De PISA, aunque no les guste a alguno, yo también podría discrepar con la forma como se evalúa, pero realmente fuimos el único país que avanzó 56 puntos, señor. ¿Sabe qué significa 56 puntos? Avanzar 2 grados en la evaluación PISA. Y a pesar de eso no salimos del último lugar, ¿no? Pero si hubiéramos sostenido ese ritmo de preparación, entregando materiales a los docentes, a las escuelas, a los estudiantes, mejorando los talleres, mejorando los laboratorios,
dando los instrumentos para que se hagan mejor las clases de educación física, de arte, el tema de manuales, guías para los docentes, la capacitación de los docentes, un trabajo así sostenido, que se cortó con el señor Humala. No hubiéramos quedado solo en ese lugar, hubiéramos mejorado notablemente. Ahora, ¿por qué ha resultado complicado en el Perú tener un sistema educativo basado en una política de educación de Estado? Yo no sé si es de Estado, o sea, el tema es que nosotros teníamos un proyecto nacional al 2021, con 6 objetivos muy claros, ¿no es cierto? En la primera etapa de esa ejecución, ¿no? Se vinieron ejecutando todas las acciones que planteaba ese proyecto educativo nacional. Lamentablemente los gobiernos que después sucedieron no retomaron ello. En el 2019, ¿no? Se hace una somera evaluación del proyecto educativo sin conocer todavía todos los resultados que nosotros teníamos, porque ese proyecto era el 2021. Se supone que al 2021 recién deberíamos haber aprobado el proyecto educativo nacional al 2036, que es generacional, cada 15 años. No se hizo eso. Entonces se aprobó un proyecto y se pasó de objetivos a propósitos. El objetivo tiene metas, y las metas, por lo menos en un trecho muy importante de su ejecución, se cumplieron, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí está el quid del asunto. Hay un proyecto nacional que uno puede aterrizar en las regiones, y entonces hay un proceso de descentralización. Hay que darle mayor autonomía a la escuela, hay que darle mayor autonomía a la SUGEL, pero acompañándolas. Otro tema, permítame abordarle, y que está en el debate, ¿no? El retorno a la semipresencialidad de las clases, ¿no? ¿Estamos en condiciones de retornar a clases en estos momentos de manera semipresencial? Muy bien, muy buena su pregunta. Actualmente tenemos más de 12 regiones que pasan el 50% de la vacunación con 2 dosis, ¿correcto? ¿Ya? Y donde se han habilitado muchas escuelas. Lamentablemente no hay, acompañando ese proceso, una sensibilización social para que los padres comprendan la importancia también de una evaluación aún no presencial, que podría ser híbrida, semipresencial, para poder alcanzar a los estudiantes una mejor formación. No perder ese contacto y esa relación que da el contacto directo entre maestros y alumnos o entre los alumnos mismos. Entonces, creo yo de que en este momento una de las grandes preocupaciones debería ser recoger de las experiencias donde ya se están haciendo esas clases semipresenciales para sistematizarlas, para recoger la data informativa, para reajustar los protocolos y por lo tanto preparar las escuelas para el próximo año, junto con un trabajo de capacitación docente y un trabajo de mejoramiento de las infraestructuras y las condiciones de salubridad y de bioseguridad. Ahora, uno de los aspectos que hemos escuchado a los dirigentes del SUTEP es que ellos no se oponen al retorno a la semipresencialidad. Lo que ellos buscan son condiciones mucho más seguras, ¿no? Y esgrimen un tema que cuando uno empieza a recoger información desde las provincias es real, ¿no? O sea, no hay capacidad en estos momentos de poder recibir alumnos en muchos centros educativos, fundamentalmente en zonas rurales, ¿no? ¿Por qué le planteo esta interrogante, señor Molinari? El año pasado, cuando se declaró la emergencia por la COVID o COVID-19, recuerdo perfectamente que el 16 de marzo, al mediodía, el presidente Vizcarra decía que se iba a dotar de recursos suficientes, toda una logística para brindar infraestructura a los centros educativos, ¿no? Y esto no ha ocurrido en realidad, ¿no? Y este ya no es un trabajo propiamente del sector educación, es un trabajo multisectorial, ¿no? Entonces, naturalmente, pues, los profesores también exigen garantía para ellos y exigen garantía para los alumnos, y por consiguiente los padres de familia también exigen garantía para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es la situación real? Bueno, tú lo has mencionado, no solo es un trabajo del sector, acá tiene que ser un trabajo intersectorial, y no solo es educación y salud, también debería entrar transporte, porque los chicos se movilizan, debería entrar el tema del Ministerio de Comunicaciones, debería entrar el tema de darle la alimentación a los chicos y asegurar su alimentación, no solo en primaria e inicial, sino también en secundaria. Es un tema intersectorial, es un tema interdisciplinario. ¿Quiénes van a contener a estos alumnos que regresan a las clases, no es cierto? Emocionalmente, la salud mental ha sido muy afectada, tanto de docentes como de las familias y los alumnos. También tendríamos que nosotros hablar acerca de el tema que tiene que ver con cómo están
preparados los maestros para manejarse en 3 modalidades, porque no sabemos si todos pueden regresar a la semipresencialidad. Seguramente algunos tendrán que continuar a distancia, de acuerdo a las condiciones, ¿no es cierto? Si solo 12 regiones tenemos con toda la vacunación prevista. Pero junto con eso, creo que es muy importante no perder de vista algo. Tenemos que sensibilizar a la comunidad, tenemos que hablar con los padres de familia, tenemos que preparar las comunidades, probablemente donde sea más fácil poder retornar, y por experiencia lo digo, puede ser en las zonas rurales, ¿no es cierto?, donde podemos hacer cercos epidemiológicos, podemos llevar un mejor control, pero eso implica que entonces tengamos las pruebas para que permanentemente se evalúe a quienes salen o entran de las comunidades. Eso lo hacen las empresas mineras con sus trabajadores. Bueno, deberíamos hacerlo en educación, pero también deberíamos asegurarle bien los aspectos de orden laboral y aspectos de orden remunerativo a los maestros. Creo que es un trabajo en conjunto, y creo que además las regiones, porque es un trabajo también entre los diferentes niveles de gobierno intergubernamental, donde las regiones no pueden estar haciendo cosas por su lado sin estar articulado digamos, a todo el sistema y a todo el sector, ¿no? No pueden seguir construyendo escuelas cuando hay que mejorarlas. Y cuando usted me mencionó al señor Vizcarra, yo me preguntaría dónde están las 2.808 escuelas, ¿no?, del Bicentenario que han sido inauguradas. Entonces, y ahí ya tenemos un problema, ¿no es cierto? Pero además se entregaron 280 millones para el tema de comprar los kits, mire, en el 2020, y 170 millones en el 2021. La pregunta es, ¿quién nos da respuesta de cómo se ha utilizado ese recurso? Finalmente, ¿no? Usted que es una persona bien enterada, señor Molinari, ¿no? ¿Hay alguna data, algún seguimiento, algún monitoreo, alguna evaluación que se ha hecho respecto al tema de la conectividad? Porque mucho hablamos de brechas sociales en el Perú, ¿no? Y hay quienes entienden que por el tema de la pandemia, por las mismas circunstancias de emergencia sanitaria, de emergencia política que tenemos, estas brechas se han acrecentado entre la zona rural y la zona urbana, ¿no? Es decir, ¿no?, hay mucha gente, muchos niños que no reciben clases normales, ¿no?, por falta de conectividad. Entonces el tema virtual se desvirtúa, es la realidad, no cumple sus objetivos, ¿no? Entonces, ¿tenemos alguna información que nos pueda servir, en todo caso, para poder decir, acá tenemos que afianzar, acá tenemos que ponerle más énfasis, a tal región tenemos que ayudarla, la conectividad tiene que partir en tales regiones? ¿Tenemos esa data? Yo creo que en este momento no tenemos una data clara. Voy a darle un ejemplo. ¿Cómo no? Hace aproximadamente un mes, nosotros hemos querido implementar un megaportal y una plataforma en un colegio público, en los grados de 4º grado de primaria con 5 secciones de 30 alumnos y en segundo de secundaria con 25 alumnos, hasta 30 alumnos, 4 secciones. ¿Qué nos ocurrió? Nosotros teníamos que levantar una línea base para saber si después de implementarla, ¿no es cierto?, al final tomar también una evaluación y saber si habían mejorado los chicos como consecuencia de la intervención que se iba a hacer. Del 100% de los alumnos evaluados, no llegamos ni al 25% de los alumnos que pudieron responder la prueba, ¿no es cierto?, que fue a través de línea, porque no contaban con los recursos. Y eso lo estoy diciendo acá en Brisas de Villa de Chorrillos. O sea, el tema no solo es de la ruralidad, el tema también es de la zona urbana. Y lamentablemente no se cuenta con esos recursos. Pero entonces, si yo me estoy dando cuenta de eso, ¿dónde voy a hablarlo para que la gente me entienda, ¿no es cierto? ¿Dónde debo meter todas mis balas? ¿Dónde debo utilizar mejor el recurso? ¿Cuáles son las metas que me he previsto? Y entonces en ese sentido podré orientar mejor los recursos. Este año le han aumentado el presupuesto del sector 2.600 millones más. Pero solo van a comprar 300.000 tablets más, imagínense. ¿Dónde quedan los otros 4 millones de estudiantes de la educación pública? Solo estoy hablando de la educación pública y no de la privada. Don Guillermo Molinari Palomino, como siempre un gusto haber conversado con usted y sobre todo, ¿no?, que nos ha ayudado a entender un poco cómo está la situación educativa en el país. Le agradezco la gentileza, como siempre, muy amable. No, encantado, un gusto, José. Muy amable. Conversábamos con don Guillermo Molinari Palomino, ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, especialista en políticas de educación pública. RCR, la red que comunica y une al Perú.